Bienvenidos a esta nueva edición de Everest Talks TV, un espacio donde conversaremos sobre la tecnología, sobre la transformación digital y el impacto que esto tiene en nuestros negocios, en los diferentes ámbitos. En esta ocasión nos acompaña Miguel Maldonado, responsable de agilidad en Everest, y Claudio Rodríguez, gerente de transformación digital en Interbank. El día de hoy vamos a hablar sobre agilidad, la importancia de las metodologías ágiles en los negocios y sobre todo enfocado a esta metodología en el contexto actual del coronavirus. Bueno, empezando un poco con las preguntas. Hoy en día hablamos muchísimo sobre la importancia de las metodologías ágiles. Hay muchas empresas que ya están utilizando estas metodologías, otras que están pensando incursionar en utilizar la metodología, no solamente en el ámbito de la propia área de tecnología o de innovación, sino inclusive en toda la organización, siendo organizaciones, convirtiéndose en organizaciones ágiles. Miguel, coméntanos un poquito qué es para ti la agilidad y ese impacto que está teniendo en las empresas actuales. Javier, mira, la pregunta es muy interesante porque además de eso pienso que tiene muchísimas respuestas, muchísimas posibles respuestas. Muchas de ellas son muy útiles, digamos, para tratar de explicarle esto a determinados públicos. Yo tengo una que para mí ha sido muy útil y es que básicamente la agilidad es esa capacidad que podemos tener nosotros para hacer inspección y adaptación continua en ambientes que son altamente complejos. Es decir, cómo nosotros podemos ir en cualquier escenario, ir aprendiendo, constantemente ir inspeccionando y adaptando, o sea, nuestro producto, por ejemplo, cuáles son las necesidades que tiene hoy nuestro cliente y poder entender qué es lo que hoy podemos ofrecerle que sea muchísimo más valioso que lo que le estábamos ofreciendo hace, 2 meses antes de la cuarentena. Esa capacidad que tenemos como individuos, como equipos, como organización, de constantemente estar aprendiendo y de ese aprendizaje poderle ofrecer un producto mucho más valioso a nuestro cliente, eso es lo que realmente nos hace una organización ágil. Y además de eso también quiero complementarlo con ciertas cosas que consideramos que no es necesariamente agilidad, o que muchas personas, en el contexto actual también muchas personas hablan de agilidad, pero que nosotros consideramos que no es tan valioso como para que nos convirtamos en una organización ágil. ¿Qué no es agilidad? No es agilidad cuando decimos tenemos ya múltiples equipos, múltiples squads trabajando en tribus y ahora todos trabajamos con un modelo operativo basado en agilidad. Pues no necesariamente el hacer agilidad nos convierte en una organización ágil. Hacer agilidad simplemente es eso, es ese método que nos está ayudando en la práctica y que esa práctica posteriormente se va a convertir en un hábito y ese hábito con el tiempo se va a convertir en nuestra propia cultura. Pero puede ser que hasta este momento solamente estés en la etapa de práctica, de que estás practicando, estás ejercitando la agilidad, que es algo que también se puede ejercitar, pero no solamente porque estés haciendo o estés aplicando marcos de trabajo en tu organización, es que ya eres una empresa ágil. ¿Qué sí debemos ver en una organización ágil? Pues en una organización ágil, típicamente los comportamientos que vemos es que eres capaz de cambiar rápidamente tu estrategia, dado el contexto que estés viviendo. Eres capaz de perseguir, digamos, la necesidad de tu cliente. ¿Cuál es la necesidad de mi cliente hace 2 meses? ¿Cuál es la necesidad de mi cliente hoy? Y además de eso, si soy capaz de adaptar todo mi mecanismo para entregar valor en tiempo muy corto, de tal forma que pueda inspeccionar y adaptarme muy rápidamente. Esa capacidad de adaptación es lo que llamamos agilidad. Es otro concepto que también tenemos por ahí que rueda mucho en el ecosistema es, bueno, ahora los proyectos que hacíamos antes en 2 años, ahora lo vamos a hacer en 3 meses. Es decir, vamos a ser más veloces. Y digamos que la velocidad es una consecuencia de ser ágiles, pero realmente lo que estamos persiguiendo nosotros es esa capacidad de adaptación. Es decir, si nosotros en 3 meses somos capaces de entregarle a un cliente lo que es realmente valioso para él, es mucho más importante que en 2 años entregarle un montón de funcionalidades que posiblemente utilice el 40% de lo que le estamos entregando.
Entonces, esa capacidad que tenemos de sacar cosas que sean realmente valiosas para nuestro cliente, desarrollarlas muy rápidamente y podérselas entregar, y de eso recibir ese feedback del cliente para incorporarlo, para seguir entregando valor, es lo que nos convierte en una organización ágil. Y Claudio, ¿por qué crees que es importante la agilidad, sobre todo en estos tiempos, y qué está haciendo Interbank al respecto? Yo siempre hablo que nosotros vivimos en un contexto, hasta un poco antes del COVID-19, nosotros vivimos un contexto donde el cliente cambió, el cliente ya no compra más un producto como antes, compra hoy una experiencia, la tecnología cambió, o sea, ya tenemos tecnología como commodity, todos tienen acceso a tecnología, y la competencia también cambió. Nosotros ya no sabemos de dónde viene el siguiente paso de nuestra competencia. Y en tiempos de crisis, y ahí yo tomo mucho lo que habló Miguel ahorita, que agilidad no es un framework, no es aplicar un Scrum, no es tener un montón de equipos o células ágiles como el mercado conoce, y sí tener esa capacidad de adaptarse, ¿no? Adaptarse a lo que viene, puede ser por conta del COVID, o puede ser por conta de una competencia nueva que sale en mercado, puede ser porque de repente tu producto deja de ser atractivo. Y es importante tener ese tipo de cosas, porque en un tiempo como estamos viviendo hoy, aún más ahora por conta del COVID, la capacidad de adaptarse, la capacidad de escuchar la necesidad que tiene el cliente y poder estar integrado, alineado con la experiencia que necesita y que quiere ese cliente, es clave para el éxito de la empresa, ¿no? En un momento como ese, donde personas cambian los hábitos, las personas compran cosas que no compraban antes, necesitan de experiencias que no necesitaban antes. En la práctica lo que pasó fue un gran cambio de contexto, ¿no? Entonces el contexto cambió muy rápido, y la capacidad de adaptar, la capacidad de explorar, de implementar cosas y ir mejorando esa implementación, como dijo Miguel, de un punto de un equipo que está explorando, aprendiendo y adaptando lo que aprende y escucha del cliente. Ese tipo de capacidades en una empresa hace todo el éxito dentro de una transformación. Yo dije hace un par de días, yo dicto clase, ¿no? Y mis alumnos, yo decía a ellos que una cosa que yo miré muy interesante en Interbank fue que con todo eso que pasó, Interbank, más que criar coisas novas e sair haciendo coisas novas, Interbank realmente viveu o que estava aprendendo há meses, há anos, com sua transformação digital, não? Tanto do ponto de vista de tecnologia, onde já teníamos as tecnologias, o que hicimos foi extrapolar, explotar isso a todas as pessoas, assim como também a agilidade, que muitos equipos não deixaram de fazer a agilidade, que aún estão buscando, estão adaptando-se, e interessante é que passamos a ter uma visão não tão mediano prazo como estamos acostumados de planificar 3 meses, ficar um pouco mais largo, pero miramos planificações semanais, onde a cada semana o contexto cambiava, era uma norma do governo, era um benefício do governo que deveríamos adaptar-nos, pero as equipes foi mantendo essa adaptação de uma maneira incrível, sem perder a maneira de trabalho, sem perder a operação. Obviamente que nos custa muito trabalhar em esse formato de cambiando toda cada semana, pero interessante como eles tiveram capacidade de adaptar-se ao entorno que estavam vivendo, e agora que as coisas estão um pouco mais que estabilizando, já não temos câmbios diários, não? E aí tu miras que pouco vamos volvendo ao mundo. Que nos mostrou isso? A capacidade que tuvimos como empresa de reaccionar a um momento extremo, não? Onde já as pessoas não saem de casa, já não estamos vendendo como antigamente, pero a banca é esse canal de governo para ser os benefícios que o governo está brindando aos cidadãos, e como nós nos adaptamos e podemos sair com soluções em curtíssimo prazo para poder adaptar-se a tudo isso. Reforço muito o que falou Miguel, agilidade não é ser mais rápido, creio que a velocidade vem de um montão de outros términos também, de se utilizar um DevOps, de se ter automatizações, não? De processos buenos, tudo isso te ajuda na velocidade, mas a capacidade de adaptar-se sem generar um caos na empresa, sem generar com que abandonemos as coisas que estão em caminho, e poder organizar isso de uma maneira de adaptar-se a lo que está vivendo sem deixar morrer a máquina que está funcionando, isso seguramente a agilidade é algo
clave para un momento de crisis y es algo que vivimos bastante en Interbank. Bien, gracias, Claudio. Y Miguel, una pregunta, la metodología como tal, ahora que estamos en teletrabajo, casi el 100% de las personas en el mundo, sobre todo tecnológico, operativo, ¿cómo la metodología ágil tiene que cambiar? ¿Es la misma metodología que aplicamos en un contexto de teletrabajo, un contexto de COVID, de cuarentena? Digamos que más que metodología, el trasfondo de ser ágiles es el que debe permanecer. Esto lo llamamos mucho que es un tema de mindset, de el poder estar pensando constantemente en cómo entrego valor a mi cliente para aprender y poder incorporarlo en mi producto. Ese mindset como tal es el que definitivamente no cambia, ese es el que sigue en el trasfondo de todo este asunto. Ahora, ¿qué sucede con la forma en cómo nosotros hacemos agilidad en la organización o le enseñamos a las organizaciones a ser ágiles? Pues claramente hay un cambio de contexto también. Hoy estamos trabajando ya a través de unas pantallas de computador, pero hemos aprendido, por ejemplo, que el contexto del teletrabajo no es solamente vete para tu casa y síguelo haciendo todo a través de una pantalla. Eso ya lo tenemos clarísimo. El tema de trabajar desde casa o trabajar en remoto es también un tema de cultura. Y ahí volvemos a mencionar la palabra cultura. Entonces, de cultura de agilidad, cultura de trabajo remoto. Al final, la cultura de la organización es una cultura de trabajo. Lo que sí debe es converger a ciertos acuerdos entre toda la organización de cómo vamos a hacer esto realmente operativo. Es decir, si antes teníamos diferentes equipos trabajando en diferentes lugares o trabajando en la organización, empezamos a irnos desde tenemos una fábrica de software, ahora vamos a convertir esa fábrica de software en equipos y vamos a empezar a promover mucho la colocalización. Vamos a tratar de tener equipos ahí co-ubicados, transparencia, los vamos a ver todos trabajando, se mejoran los canales de comunicación y demás. Llegamos a una organización, encontramos organizaciones que típicamente funcionaban con modelos de fábrica y el primer paso es, bueno, ¿cómo hacemos para, digamos, llevar esa fábrica de desarrollo a un modelo de trabajo con equipos? Ahora nuestra unidad de trabajo no va a ser el desarrollador de software 1, el desarrollador de Java o el desarrollador de... No, es cuál es el equipo que se va a enfrentar a una necesidad de negocio. Y ahí empezamos a hacer nuestro primer cambio de mindset. Después, y empezamos a favorecer ciertas capacidades, como por ejemplo la co-ubicación o la colocalización. Nos sentamos todos en el mismo lugar y ahora los canales de comunicación funcionan mucho mejor. Claro, una comunicación cara a cara, tableros en los que puedo explicar una idea a mis compañeros fácilmente. Pero si empezamos a ver otro cambio de contexto y ahora tenemos cada quien que trabajar desde su propia casa, a eso se le tiene que sumar el trabajo remoto y ahora cómo vamos a hacer esa misma dinámica de equipo que siga funcionando y empieza a entrar un problema que seguramente tendríamos conversación para otro video de lo que es la productividad. Cómo empezamos a ver este equipo que sea productivo, cómo empezamos a ver que este equipo efectivamente esté trabajando con el objetivo adecuado, cómo empezamos a hacer evaluaciones de desempeño, empiezan a salir múltiples cosas adicionales a las que ya antes nuestro proceso de transformación ágil estaba acarreando. Entonces, seguimos promoviendo la cultura de agilidad, la cultura de inspección y adaptación, que cada persona esté viendo el objetivo organizacional, hacia dónde va el cliente y que esté haciendo algo relacionado con ello, pero la forma de ejecutarlo claramente tiene que adaptarse de nuevo. Y si ya veníamos en un proceso de adaptación, pues se supone que somos ahora mucho más adaptativos. Ahora podemos hacer planificaciones mucho más cortas y por lo tanto incorporar esas nuevas prácticas mucho más rápido. Y Claudio, ustedes pues obviamente en Interbank han tenido un largo recorrido en el proceso de volverse ágiles y de instaurar la metodología ágil en casi que toda la organización. Entonces tengo dos preguntas para ti. La primera, ¿cuáles son las lecciones aprendidas más importantes que puedas compartir con nosotros? Y la segunda es, en este contexto de coronavirus y de cuarentena, a una empresa que no ha entrado tan fuertemente en agilidad como ustedes, ¿qué recomendación le darías? Porque como decía Miguel, también es un poquito más complejo el panorama, ¿no? Lo que pongo es que nosotros Interbank
por más que ya empezamos hace tiempo, aún estamos siempre evolucionando nuestro modelo y aprendiendo bastante sobre ese tema de agilidad, ¿no? Entonces, aunque ya tengamos un camino bastante largo, ya caminado de todo eso, aún seguimos aprendiendo mes a mes un poco más sobre agilidad. Sobre todo ahora con el COVID, ahí nos dice aún más aprender, evolucionar herramientas y contextos para adaptarnos a ese tema de virtual. Pero sí tengo una gran lección que te puedo decir, no solo de Interbank, pero también de otras empresas que pasé liderando o participando de transformación de agilidad, es que no hay una receta igual, ¿no? Entonces, la agilidad, como bien dijo Miguel, es un mindset, es una manera de pensar más que un framework, y que realmente es muy importante que nosotros podemos puede tener esa base teórica, es muy importante, pero que podemos tener la capacidad de adaptar teoría con práctica, con experiencia de la propia empresa, ¿no? Empezamos obviamente pequeño, ir creciendo y también podemos traer a la visión de la empresa qué es esa transformación. Eso es algo que aprendí también, que es muy importante que tanto quien lidere como los gerentes, como los ejecutivos de la empresa, tengan claro que transformar una empresa ágil no es solo implementar células y squads, ¿no? No es implementar tribus o portafolios en Safe, no. Ir a agilidad es mucho más que eso, es trabajar el entorno. Y en algún momento Miguel también habló de cómo hacer gestión de desempeño, cómo hacer contratos. Entonces son temas que también vienen en torno de una agilidad, que necesitamos procesos bien actualizados para habilitar términos de agilidad también dentro de la empresa. Yo siempre cito el ejemplo de mi primera célula que pude implementar. Recuerdo que nosotros estábamos haciendo apps para iOS con computadoras HP, cualquier otra marca que no era Mac, que no era Apple. Y recuerdo que fui a la área de compras, pedí la autorización, compramos una Mac y la Mac tomó 6 meses para llegar. Recuerdo que estávamos haciendo sprint de 2 semanas y tuvimos que esperar 6 meses para llegar a una Mac. Y yo hablaba, ¿qué podemos hacer para resolver ese problema de compras? Y ahí fomos ayudar a la área de compras a ser ágil. Y después nos tocó la área legal para hablar de contratos, después tocó GDH para hablar de gestión de desempeño, después tocó GDH para hablar si PO era una carrera o si PO era un rol, si Scrum Master debería ser un cargo, si debería ser una atribuición. Entonces son temas que vienen del entorno de agilidad que también tienen que ser tratados. Entonces cuando pensamos en uma transformação ágil, obviamente que vamos tratar temas de frameworks e metodologias, pero pense também em contexto da empresa para ser como a empresa vai se adaptar como um todo dentro de um fluxo ágil. Não é só a equipe de desenvolvimento de software, são equipos também do core da empresa que necessitam implementar técnicas, práticas, mindset para que puedan ser habilitadores de esa agilidad, una agilidad mucho más corporativa, una agilidad enterprise. Y hay empresas que están empezando en ese mundo, ¿no? Creo que más que nunca, una cosa que pasó muy interesante, que tengo participado de algunas conversas y realmente tengo visto mucho lo que está pasando, es que empresas que empezaron antes la transformación, tenían algo desarrollado de tecnologia, de agilidade, de inovação, de mindset, estão passando por esse momento com menos dificuldade. Então, assim, estão logrando, obviamente com muita dificuldade, mas estão logrando fazer as coisas e retomar seus ritmos, e retomar sua operação, e muitas sequer cerraram portas ou tiveram indisponibilidade, como foi o caso do Interbank. Pero também me dei conta que empresas que não priorizaram antes algo de transformação e creia que a transformação era só para as empresas grandes ou que a transformação ágil era só para tipo para bancas e telcos, aí começaram a dar-se conta que eu também necessito subir esse barco. E aí se puseram como a prioridade zero transformar-se. E aí onde digo é que hacemos agora que necessito transformar. O contexto é mais difícil porque se já era difícil fazer uma transformação ágil presencial, obviamente que remoto, de uma maneira que nós estamos acostumados hoje, se torna um pouco mais complicado. Mas o que posso dizer é que realmente aún há como buscar esse aprendizagem, aún há como começar essa aprendizagem, há muita ferramenta
virtual que te ayuda, habilita. Los profesionales están buscando mucha actualización de temas virtuales para que pueda realmente continuar enseñando a la empresa a transformarse, a adaptarse a ese nuevo modelo de trabajo, aunque de manera virtual, aunque en medio de una crisis. Yo siempre digo que crisis solo cambia el contexto, pero la capacidad de aprender es algo que ya estaba en la empresa. Entonces, el contexto cambió, momento de aprender. Entonces, yo siempre digo que hay una barrera que nunca estamos listos para cambiar. Entonces, siempre escucho mucho eso cuando hablo con empresas y a veces hago presentaciones y todos dicen, Claudio, bueno, me suena, parece súper, pero no estoy listo para hacer ese cambio hoy. Y lo que dijo es que el contexto que tenemos hoy cambió eso. Entonces no hay más, no estoy listo para hacer, tengo que hacer. Entonces ese momento de tengo que hacer está haciendo con que muchas empresas se atiren a la piscina, o sea, quebren esa barrera, esa resistencia de cambio y se atiran para empezar a evolucionar más rápido. Pero ahí refuerzo el primer tema que es muy importante. De la misma manera que no hay una receta igual a todas las empresas para implementar agilidad, es necesario tener un plan claro de las cosas que vamos a implementar y tocar dentro de una transformación ágil. Empezar una transformación ágil sin tener claro cómo será esa transformación ágil, a veces podemos poner todas las balas en un único tiro y realmente que ese único tiro no va a generar el valor que quiere. Entonces es muy importante que, por un lado, tenemos un apetito muy grande de empresas queriendo buscar, hay mucho conocimiento y herramientas que pueden proporcionar ese aprendizaje, pero es muy importante que empresas sean también asesoradas por alguien que pueda te entregar un plan, un camino, que realmente pueda de alguna manera orientar esos pasos, porque no son pasos, no es intuitivo, no es un paso que vamos a decir orgánicamente voy a aprender, es realmente algo que necesitamos el direccionamiento para poder caminar y ya poder generar los valores que necesitamos. Yo siempre digo que más que entregas, más que implementaciones, buscamos valor y valor a nuestros clientes. Y ese tipo de transformación tiene que nos ayudar, tiene que habilitar esa generación de valor más que todo, ¿no? Y eso es el foco de la agilidad, de los pilares de agilidad, el enfoque en valor. Y eso tiene que estar en todo momento dentro de las empresas, principalmente ahora en un momento como ese. Muy bien, muy interesante, Claudio. Y Miguel, una pregunta también para ti. Como decía Claudio, este es un momento de crisis, pero sin embargo, este tema de la agilidad es una decisión estratégica muy importante que las empresas tienen que tomar, al margen de la crisis del virus en la que nos encontramos. Sin embargo, me imagino que los CEOs, los gerentes generales de las empresas, están obviamente barajando muchas problemáticas, problemas de recaudación, problemas de clientes, problemas operativos. ¿Qué recomendación le darías a los CEOs o inclusive a los gerentes de operaciones para poner la agilidad en la parte más alta de la agenda de preocupación de los CEOs, donde, como decía, este contexto nos hace barajar diversas problemáticas? A ver, yo creo que desde la perspectiva de un CEO claramente es bien difícil decir, bueno, ahora que sé que el contexto cambió, ¿qué es lo que en qué me tengo que enfocar? Pero yo creo que esa es la primera decisión que él debe tomar. Y es lo primero que debemos reconocer es que hay un cambio, y reconocer es realmente interiorizar que hay ese cambio. Una cosa es entiendo que hay un cambio, pero quiero seguir haciendo todo lo que estoy haciendo. Otra cosa es entiendo que hay un cambio y además de eso tengo que enfrentarme a una decisión muy difícil, muy compleja, y es qué de lo que estoy haciendo puede pasar a otro plano y qué tengo que empezar a hacer ahora para este nuevo contexto. Y esa decisión, claramente, una empresa que venga entrenándose en un camino de agilidad, claramente tiene muchísima más oportunidad de tomarla más fácil, porque claro, tiene productos que vienen desarrollándose en cuestión de 3 meses. Si tienes productos que vienen desarrollándose en cuestión de un año y medio, pues renunciar a eso va a ser mucho más complicado. Prefieren seguir con su estrategia actual y después de un año tomar nuevamente una decisión y decir, bueno, ahora sí vamos como a cambiar. Pero creo que la segunda recomendación es decide de lo que tienes en este momento en tu lista de prioridades, o lo que está trabajando en este momento, para lo que está trabajando en este momento la compañía, qué es lo que puedes renunciar, cómo haces para maximizar la cantidad de trabajo no hecho.
¿Cómo haces para sacar cosas que en este momento pueden no ser relevantes y colocar nuevos temas relevantes? Y seguramente otra recomendación también es: este cambio está afectando mucho a las personas, y como está afectando mucho a las personas, pues también tiene que tener bastante foco en las personas. Hay focos claramente que son evidentes, focos en tecnología, porque claramente con un tema de aislamiento, pues lo que nos sirven son canales digitales y demás. Eso es evidente, eso es algo que ya lo tenemos muy bien mapeado, muy bien reconocido. Pero hay un tema que es de personas. ¿Esto cómo está afectando el contexto de las personas? Las personas son igualmente productivas, se motivan igual. Hoy sentimos que la gente está trabajando muchísimo más. Entonces, son decisiones que hoy los CEOs en las organizaciones deben empezar a tomar. Primero, interiorizar que hay ese cambio de contexto y decidir actuar, o sea, el llamado a la acción, que de lo que estás haciendo en este momento en la compañía sigue teniendo relevancia para este contexto y que no, y toma la decisión, renuncia. O sea, es mejor que renuncies ahora a seguir trabajando en eso que seguir perdiendo tiempo en algo que ya no tiene relevancia. O sea, es mejor que lo renuncies ahora. Y por lo tanto, reconocer que tu compañía debe aprender a adaptarse a este tipo de entornos es vital. Y ahí es cómo le podemos nosotros enseñar a la compañía este proceso de inspección y adaptación continua, este proceso de agilidad, de volvernos una compañía ágil. Muchos me dicen, no, la transformación digital hoy no es una prioridad, o la transformación ágil no es una prioridad. Pero como nunca ha sido tu prioridad, hoy tienes los problemas de adaptación que estás teniendo. Tienes que colocarlo ya en tu backlog. Este es el momento de crisis en el que tú debes comprender que es el momento de cambio. Y ese momento de cambio tienes que aprovecharlo. Muchas gracias, Miguel. Y la última pregunta para Claudio. En este contexto, entonces, Claudio, ¿cómo ves la salida a esta crisis de la pandemia? Comparando una empresa ágil de una no ágil. ¿Cómo podrías hacer esa comparación dentro del mismo sector? Porque obviamente una empresa ágil en un sector puede comportarse o salir de diferente manera que otro sector, ¿no? Pero hablando de un mismo sector, una empresa que ya está en agilidad y otra que no está en agilidad, ¿cómo vislumbras tú la salida de la crisis para estas dos empresas? Bueno, obviamente que si utilizamos una comparación del mismo sector y empresas del mismo tamaño, que también no es importante, misma solidez financiera entre las dos, vas a mirar que en un contexto tan cambiante y con tanta incertidumbre como estamos viviendo, essa capacidade de adaptar-se nos vai fazer a desviar de los golpes que vêm da crise, ¿no? Entonces, una cosa que habló muy bien Miguel es que cuando tenemos un paso así, el CEO tiene que decir que dónde vamos y dónde no vamos. Interesante porque yo viví eso más de una vez, no por crisis de pandemia, pero por crisis financieras que tuvimos en 2008 y otras que también estuve en procesos de transformación. Y es muy importante que esa empresa que tiene esa capacidad de ágil, ella va proponer cosas, va a implementar cosas, va a probar cosas, va a fracasar obviamente, pero también va a salir con muchas cosas más. Mientras las otras empresas que no tienen esa capacidad de probar, de adaptarse, de ser más ágil, en el sentido de la palabra, realmente van a caminar a pasos mucho más largos. Te paso un ejemplo que pasó recién conmigo. Me buscó un alumno que es CEO de una empresa chica y él habló que con algunas personas y que él tenía tomado la decisión de comprar un CRM y de comprar un nuevo canal porque era la única manera que él tenía de vender, ¿no? Y yo hablé con él sobre eso y él estaba como presupuestando un montón de plata para comprar esas dos herramientas y empezar un proyecto de implementación. Y lo que decía a ellos es, mira, si tú vas por un camino así, muy probable que esa tu implementación va a pasar después de la crisis. Entonces tú vas a pasar toda la crisis haciendo cosas en verdad que no va a haber esa implementación durante esa crisis. Esa crisis no nos dura más 3-4 meses. Entonces es algo que tiene que reaccionar acá en 3-4 meses, porque después ya vamos a empezar un momento de retomada, ¿no? Y ahí ya es un otro escenario, cambió nuevamente el contexto. Y él hablaba, ¿qué hago, Claudio? Dijo, empiece chico, empiece con cosas y va incrementando. Y él me preguntaba, ¿pero cómo? Y ahí yo hablaba mucho de
ter claro que objetivo, que valor quer generar com isso. E vamos pensar uma solução pequena, vamos provar, vamos escutar o cliente, vamos começar a evolucionar essa solução. Obviamente que tu não vai implementar um processo completo, uma super ferramenta de CRM, um canal super evolucionado em 3 meses, 4 meses, mas tu pode sair com alguma coisa já na seguinte semana ou em 2 semanas tu pode sair com alguma coisa. E falando com eles, eu realmente se puse, destacou uma parte da empresa, põe esse objetivo a essa empresa e esses muchachos começaram a trabalhar de uma maneira ágil. E interessante que la semana passada, recém, ele me chamou dizendo: Cláudio, lançamos nosso primeiro MVP de um canal digital, aún está super começando, é algo que aún não tem uma navegação, mas já estamos vendendo, e aí começamos a vender um pouco com isso. E o que quero dizer com isso? Então, quando tu tens a capacidade de aplicar agilidade em momentos como esse, vai salir ideias, porque junto com a crise também vem oportunidades. E empresas que têm a agilidade tanto podem desviar de los golpes que vêm da crise, como podem mirar oportunidades e invertir tempos e passos sobre essa oportunidade. Esse muchacho ele vende um produto muito específico para restaurantes e já se deu conta de outras oportunidades e está utilizando o canal para vender outras coisas. Coisas que, se ele tivesse passado por um processo tradicional, vamos passar da maneira como vamos comprar um paquete, vamos implementar o paquete, ele aún estaria sendo algum tipo de prova de conceito e sequer estaria vivendo o que ele está vivendo. E ele falava, na última reunião que hicimos, ele falava: Cláudio, creio que hoje tenho muito mais claro o que necessito e não sei se a ferramenta que ia comprar tiene tudo o que necessito. Eu digo: mas tu tens claro porque tu está provando e está incrementando. A ideia que vocês tinham agora não é só uma ideia, já é um experimento com feedback, com retornos de realidade, não? Então, tu pode realmente analisar um produto implementado, por mais que não completo, mas aún implementado e generando valor. Então, com base em um exemplo como esse, é que miro que uma empresa que tem agilidade vai ter a agilidade para desviar de los golpes, de poder accionar mais rápido no momento de alguma coisa que lo toca, mas também vai poder agarrar oportunidades pequenas e grandes que vão passar nesse momento. Momentos como esse, as oportunidades também têm muitas. Então, uma empresa que pode adaptar-se, que tem essa agilidade de adaptar-se, essa cultura de adaptação, vai sempre buscar algo para tentar generar mais valor ao cliente e aí sim agarra as oportunidades. Mientras que uma empresa tradicional estaria pensando em como vou adaptar meu plano, que plano vou fazer, como vamos planificar, e acaba que esse tempo que toma para essa decisão, para essa análise, acaba que consome momentos poderosos de um momento triste como esse. Nadie queria viver um momento como esse, todos queríamos viver em 2020 que esperávamos em dezembro de 2019, não? Um ano promissor de crescimento mundial, todo, mas em verdade que não nos passou isso, e essa capacidade de adaptar-se é mais que adaptar-se. E aí eu termino minhas palavras dizendo que creio que mais que a capacidade de adaptar-se é a capacidade de sobreviver. E realmente é na capacidade da empresa de manter-se viva, manter-se sana, manter-se rentável em um momento como esse, ou se não rentável, pelo menos que não mate a vida dessa empresa, e que esperemos em um momento de retomada, e aí sim hacemos a retomada financeira a todo vapor nuevamente. Sí, efectivamente. Siempre hemos hablado que vivimos en un mundo cambiante, pero nunca creo que nos imaginamos lo tan cambiante que ha sido este 2020, ¿no? Increíble. Bueno, les agradezco muchísimo su participación. Espero que los que nos vienen siguiendo hayan visto en esta entrevista un valor importante para la toma de decisiones, y obviamente nos van a poder ver en los canales online, en todas las redes sociales. Muchas gracias y espero les sea de utilidad.